bienvenidos a la conferencia magistral de todos los días miércoles del Instituto Nacional de Salud, continuando con este esfuerzo para llevar a todos ustedes información importante para el fortalecimiento de las competencias del Sistema Nacional de Salud de todo el personal. En este ciclo hemos tratado temas relacionados con el cuidado y la atención del recién nacido al detalle, tratando de apoyar iniciativas con el cuidado del prematuro, con el recién nacido de alto riesgo, para todo lo que contamos con participantes nacionales y también internacionales, con ponencias que han sido de alta calidad y muy interesantes, que nos han permitido actualizar conocimientos y prácticas muy efectivas para mejorar la atención de la infancia de nuestro país, basados en la evidencia y en los avances científicos. Desde este instituto también nos sumamos a las acciones del Ministerio de Salud, que se involucran en mejorar la atención de las diferentes dependencias, de los diferentes niveles de atención, con nuestros aportes, conscientes de la importancia que tiene cada etapa en la atención de la mujer, en cada momento crítico en el que hay que resolver un diagnóstico o un manejo temprano, un manejo oportuno muchas veces. Hoy vamos con un grupo de conferencias que involucran la atención perinatal. Queremos sumarnos a este proceso reproductivo completo que llegue a feliz término un embarazo para la madre y para el recién nacido. Para eso este día tenemos el enorme gusto, el gran agrado de presentar esta conferencia sobre detección y manejo de las infecciones perinatales. Un tema que es muy importante para resguardar la salud integral de las mujeres y para hacer tamizajes efectivos que puedan permitir intervenciones oportunas. Para eso hemos invitado con muchísima alegría y con un gran gusto a una amiga muy querida, a una querida discípula de hace muchos ya años, a la doctora Nancy Alejandra Martínez Mengíbar, a quien yo recuerdo con mucho cariño desde su proceso de formación como especialista en ginecología y obstetricia. Quiero tener el gusto de presentarla a Nancy, de saludarla nuevamente con el cariño de siempre. La doctora Nancy Alejandra Martínez Mengíbar es doctora en medicina de la Universidad de El Salvador. Es ginecobstetra del Hospital Nacional de la Mujer, con una especialidad en medicina materno-fetal de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia laboral, la doctora es médico de staff de medicina materno-fetal de la Clínica Prenacer de la Ciudad de México. Es médico de staff de medicina materno-fetal del Centro Especializado de Reproducción Humana SADCB del Hospital Ángeles de México y es jefe del área de medicina fetal en la Unidad de Medicina Integral Femenina del Hospital Español de la Ciudad de México desde el año 2014. Bienvenida, querida Nancy, colega muy apreciada, que está fuera del país, pero que siempre nos mantiene presentes con su cariño y su solidaridad con el país. Para todo, gracias por cumplir con nuestras normas de mantener las salidas de video y de audio cerradas para que nuestra conferencista pueda llegar a ustedes. Es un gusto saludarle, le doy la bienvenida con un fraternal abrazo, como siempre. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por esas bonitas palabras. Vamos a iniciar con este tema que es sumamente importante y muchas veces olvidado o dejado de lado o menospreciado, si lo queremos ver así, como es la detección y manejo de las infecciones perinatales. Nosotros como ginecólogos muchas veces decimos a quién tamizo, para qué enfermedades tamizo, qué enfermedades voy a buscar. Pues depende cómo evaluemos a la madre, depende de los antecedentes de ella, si tiene viajes a zonas endémicas de cierto tipo de enfermedades, algunas conductas sexuales, si la paciente es asintomática o no, y sobre todo, si al hacer nuestra evaluación y nuestro control prenatal, identificamos cualquiera de estas situaciones. Sobre todo, si vemos un ultrasonido con un bebé con hidrox fetal, ascitis,
hiperocogenicidad intestinal, alteraciones en el Doppler, sospecha de polidramios de causas desconocidas, sobre todo con hilas arriba de 25, placentas engrosadas, pues tenemos que pensar en algunas de las enfermedades que siempre nos enseñaron y fueron el famoso perfil TORCH. El perfil TORCH ocupa la toxoplasmosis, el citomegalovirus, rubiola, sífilis, parvovirus B19, y ahora de unos años para acá ya se incluye la detección y determinación de virus Zika, sobre todo en aquellas situaciones o aquellos lugares en donde la madre ha visitado lugares endémicos. Muchos de todos estos son muy, digamos que sospechados fácilmente, por ejemplo, en la rubiola, si la paciente se colocó la vacuna, si tuvo un proceso exantémico, sífilis, BRL, se los enviamos a todos, pero dejamos de lado el parvovirus B19, dejamos de lado la toxoplasmosis, sobre todo porque tenemos aquellas concepciones antiguas de si tiene gato, probablemente tendrá infección por toxoplasma, si no tiene gato, pues no, y no es así. El citomegalovirus muchas veces pasa asintomático y nos genera múltiples malformaciones en los bebés o problemas en el desarrollo fetal y del embarazo mismo. A estas pacientes con cualquiera de estas sospechas debemos enviar este estudio serológico. Iniciamos con el toxoplasma, nos vamos a abarcar más hacia el toxoplasma, citomegalovirus, parvovirus 19. El toxoplasma, pues causado por el Toxoplasma gondii, es de la zoonosis en el mundo en mayor proporción, su prevalencia es un 80 al 90%. La incidencia es universal, tiene dos genotipos, el genotipo 1 que se encuentra en Europa y el genotipo 2 que es el que nos compete a nosotros, que está en América. Y sin embargo es el que genera problemas oculares más graves, tanto en la madre como en el feto. Las vías de infección, nada más, el contacto con gatos domésticos es muy bajo el riesgo, es muy poca la proporción de pacientes que se infectan de esta manera. Es más fácil que se infecten por ingestión de carne o productos cárnicos crudos o poco cocinados, que es la vía más frecuente, agua, tierra o vegetales contaminados. Sobre todo en aquellas pacientes que sospechamos que tienen un problema de acceso al agua potable, situaciones de bajo ingreso socioeconómico, son nuestras poblaciones de riesgo, nuestras poblaciones target para este tipo de enfermedad. Aproximadamente el 40% de la población arriba de 21 años se va a infectar en alguna ocasión de toxoplasma. Los hallazgos ecográficos sugerentes del síndrome de Torch que comparten mucho de estas enfermedades, pero por ejemplo en toxoplasmosis estamos asociados a ventrículos megalias cerebrales o hidrocéfalos, luego encontramos ultrasonidos reportados con hidrocefalia o ventrículos megalias y decimos, pues es una hidrocefalia, pero dejamos de lado si el problema es por una infección por Torch. La presencia de calcificaciones intracraneanas o cataratas congénitas puede estar asociado a toxoplasmosis también en menor proporción hidrocetal. Y todas las demás generalmente las encontramos ya sea en citomegalovirus o también las podemos encontrar en parvovirus B19 como el hidrocetal. La toxoplasmosis congénita nos genera este tipo de alteraciones que podemos observar aquí, ceguera, hidrodefalias, alteraciones oculares, sobre todo chorioretinitis, y es más frecuente en aquellas pacientes que se infectaron antes de la semana 24. Sin embargo, aquellas pacientes que se infectan en el tercer trimestre tienen una mayor afectación ocular fetal. Si bien es cierto la toxoplasmosis congénita es poco frecuente, la cero prevalencia en las mujeres en edad fértil es entre el 12 y un 50%. Sobre todo si existe una primoinfección, es más probable que la paciente pueda desarrollar al final o su feto pueda desarrollar al final una toxoplasmosis congénita. La primoinfección tiene una incidencia de 0.7 a 1 por cada 1000 nacidos vivos. La infección congénita del 0.3 a cada 1000 nacimientos. Y por tanto, si vemos todo esto, son graves consecuencias para el desarrollo neonatal e infantil. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico de interpretación serológica para el diagnóstico? Enviamos anticuerpos, IgG e IgM. Dejemos de lado ya enviar IgA, IgC, IgE, no. Lo que nos interesa es IgG, IgM.
Si los dos están negativos, su significado es no tenemos infección. Repetimos trimestralmente nuestra determinación. Dependerá de nuestra paciente, dependerá de sus características, dependerá si es una paciente en alto riesgo de infección, pues entonces deberíamos repetir, sería nuestra obligación repetirlo trimestralmente. Los consejos de prevención primaria pues van encaminados a agua potable, lavado de manos, comida bien cocida, para disminuir su infección o que pasemos a esto. Cuando tenemos una IgG negativa y una IgG positiva, puede ser dos causas. Uno, que sea un falso positivo IgM, por tanto, siempre que tengamos este resultado, debemos confirmarlo a un laboratorio de referencia o a un segundo laboratorio. Si nos vuelve a salir exactamente igual, entonces no se trata de una infección aguda. ¿Verdad? Si tenemos una IgG positiva y una IgM negativa, estamos hablando de una infección antigua, es decir, que la infección pasó hace más de 18 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo principal es que hagamos tamizaje de este tipo en primer trimestre, nuestro primer contacto con la paciente, para que tengamos de base y sepamos si es una infección, una paciente que ya tuvo una infección pregestacional, pues no voy a tener un riesgo mayor si la paciente es inmunocompetente. Si no lo hago en primer trimestre, pues en el momento que la identifico a la paciente, ahí debería hacer nuestra detección serológica y así podremos saber si la infección fue antes o después de 18 semanas. Si los dos están positivos, normalmente puede ser por un falso positivo IgM o una infección reciente. Las IgMs pueden persistir por más de un año, por eso no es diagnóstico definitivo. Los falsos positivos pueden ser hasta un 62% y por eso es que siempre tenemos que hacer una confirmación por un laboratorio de referencia. Entonces, en términos generales, toda embarazada en primer trimestre hacer el tamizaje de IgG antitoxoplasma. Como lo vimos, si es tamizaje negativo, IgG negativo, sí puede estar en riesgo de contraer la infección, es decir, tenemos de hablar con nuestra paciente, su consumo de alimentos debe estar completamente cocidos, no sushi sin cocción, la carne bien cocida no término medio, etc. Esas son nuestras medidas preventivas. Si el tamizaje es IgG positivo, podemos pensar que es una infección previa al embarazo. Si nuestra IgM está negativa, no deberíamos entonces en este caso realizar otro tipo de exámenes. Si la IgM es negativa, la infección entonces nos asegura que el riesgo fue antes y que no tenemos un riesgo total. Ahora, cuando hacemos diagnóstico de infección materna de toxoplasmosis, ¿qué quiere decir? Que tenemos IgM positiva, IgM negativa o bien podemos tenerlo. ¿Qué hacemos para saber eso? Repetimos la determinación positiva y pedimos un estudio que no siempre es muy accesible en todos los lugares, que se llama avidez IgG para toxoplasma. Si nuestra avidez es baja, los resultados son así, nos lo reporta el laboratorio, puede ser baja, intermedia, alta o muy alta. Si la avidez por IgG es baja, tenemos una probable infección reciente, hace menos de 12 semanas y por tanto el feto está en riesgo de infección. Si nuestra avidez por IgG es intermedia, la probable infección está entre más de 12 a 20 semanas, dependerá en qué etapa del embarazo hemos hecho el diagnóstico para saber si la paciente o el feto está afectado. Si nuestra avidez IgG es alta, nos confirma una infección arriba de 20 semanas y por lo general, alta o muy alta, y por lo general los fetos no se ven afectados en estas situaciones. La transmisión vertical o la infección, una vez establecimos que la paciente sí es una infección reciente por toxoplasmosis, tenemos que saber en qué edad gestacional se infectó. La transmisión vertical es mayor a mayor edad gestacional se da la infección, es decir, si la paciente se infectó abajo de la semana 14, es muy poco probable, menos de un 15%, que exista una transmisión vertical de toxoplasma. Sin embargo, si esta paciente sí se infectó, la afectación fetal es cerca del 60%
de los embarazos. Es decir, la gran mayoría de los bebitos que se infectan antes de las 14 semanas de toxoplasmosis van a tener una o más alteraciones estructurales. Entre la semana 14 y la 28 la afectación va disminuyendo hasta un 25%, pero la transmisión vertical es mayor. Arriba de la semana 28, si la infección está presente, la transmisión vertical es de un 55 hasta un 80%, y la afectación fetal, sin embargo, disminuye. Sin embargo, este 15% está asociado a las afectaciones oculares fetales sobre el recién nacido. ¿Cómo hacemos el diagnóstico fetal definitivo? Se hace durante el embarazo, no tenemos que esperar que el feto nazca para que sepamos si en realidad está o no afectado. ¿Cómo lo hacemos? A través de amniocentesis. ¿Por qué estudio en el líquido amniótico? Por un DNA, un PCR-DNA para toxoplasmosis. Tiene una sensibilidad de un 70 al 80% y una especificidad cercana al 100%. Debe de hacerse siempre arriba de la semana 18 de gestación. Si la PCR no sale negativo, no tenemos una transmisión vertical detectada y podemos suspender cualquier tipo de tratamiento que estemos utilizando, nada más podemos hacer seguimiento de feto. Si tenemos un PCR positivo, entonces hablamos de un diagnóstico de infección fetal. Normalmente, cuando tenemos el diagnóstico serológico de infección y antes de iniciar la amniocentesis, iniciamos tratamiento. Hasta cierto punto lo podríamos considerar un tratamiento profiláctico, cual la espiramicina, 1 gramo cada 8 horas. Y una vez tengamos nuestro resultado de PCR, podemos o bien parar de proporcionar a la paciente espiramicina, porque no tenemos una transmisión vertical detectada, o bien, si está positivo, continuamos, pero lo alternamos para 3 semanas. Empezamos con espiramicina y luego lo alternamos con sulfadiazina, pirimetamina y ácido fólico en intravenoso. Existen otros tipos de diagnóstico que podemos utilizar. Algunos todavía utilizan cultivos celulares, sin embargo es más difícil, es poco utilizada y normalmente usamos líquido amniótico, así que de todas maneras debemos de pasar por la amniocentesis para la detección y el diagnóstico definitivo fetal. Hay una colaboración con Crane, fue en el 2007, me reportaba que si podríamos utilizar el tratamiento de espiramicina, cuál era el beneficio, menos del 3%, no había una disminución de las manifestaciones clínicas sin el tratamiento prenatal. Es decir, normalmente nuestra OR es 0.79 con un P de 0.19 utilizando espiramicina. Casi siempre utilizamos espiramicina a pesar de todos estos tipos de estudios. Sí se ha visto que existe una leve disminución de la afectación fetal. Sin embargo, es lo único que se ha podido estudiar y lo que se le da a las pacientes con este tipo de infección para tratar de disminuir un poco los efectos en el feto. Si no hay una transmisión vertical detectada por líquido amniótico PCR, tenemos que tranquilizar a la paciente. Si ya hubo una infección, si pasó un proceso inmunológico en el cual serológicamente está positiva para toxoplasmosis, sin embargo no hay ninguna afectación de tipo fetal. Debemos hacer una ecografía mensual y un seguimiento pediátrico durante el primer año de vida. Si la infección no diagnóstico es positivo, debemos dar seguimiento al feto. Normalmente hacemos ecografías cada 2 o 3 semanas, sobre todo enfocados a neurosonografía. Incluso podemos enviar una resonancia magnética intracraneal fetal durante la semana 30 a la 32 semanas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe una infección fetal, no quiere decir que necesariamente el feto va a estar afectado. Recuerden en los porcentajes iniciales, apenas sí hay una afectación, pero no es al 100%. ¿Vale? ¿Qué podemos encontrar? Este tipo de estudios imagenológicos, dilataciones ventriculares de las asas posteriores y anteriores, ventriculomegalia, aquí hablamos de una ventriculomegalia cercana a 17, ya hablamos de una ventriculomegalia severa. Esto es una neurosonografía, es decir, un ultrasonido transvaginal de la cabeza fetal.
Podemos observar incluso lesiones quísticas que podemos asociarlas a una poliocefalia, por ejemplo, o destrucciones localizadas del tejido cerebral. Podemos aquí observar un quiste del quiste del septum pelúcido, que se puede observar ventriculomegalia en la izquierda, que es esta está normal, esta es la ventriculomegalia izquierda, es una imagen de resonancia. El riesgo de afectación fetal, como vimos al inicio, depende de la edad gestacional. Entonces, esta presentación de alteraciones cerebrales va a depender de esa edad gestacional. El 85% de los neonatos va a salir asintomático. Y de estos, un 20% podría llegar a tener una afectación ocular a largo plazo con corioretinitis. Es por eso que el seguimiento es al año de vida. El 15% de los neonatos sintomáticos puede tener afectación ocular, sobre todo si existe una infección en el tercer trimestre. Lo más o lo menos frecuente, digamos así, es la tetra de Sabin, que es la hidrocefalia, las calcificaciones intracraneales que pueden aparecer en todo el tejido cerebral, la corioretinitis y las convulsiones en el recién nacido. Podemos tener incluso una clínica inespecífica como el xanthema, ictericia, hepatosplenomegalia, anenes, trombocitopenia, cardiomegalia y microoftalmia. El 4% va a tener secuelas neurológicas permanentes, ceguera bilateral o incluso la muerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el recién nacido? Por IgM y IgA sérico, esa es infección fetal. ¿Vale? Puede no detectarse hasta en un 70% de los recién nacidos infectados y eso puede en el primer trimestre. Por tanto, hay seguimientos serológicos durante todo el primer año de vida. Y una vez la IgG desaparece durante este año de vida, se descarta la infección en el recién nacido o en el niño en este momento. Todas estas son manifestaciones clínicas del toxoplasma congénito, la mayoría son neurológicas, a la cabeza la corioretinitis y la esplenomegalia. Seguiremos en su momento con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folílico como tratamiento para el recién nacido durante 12 meses aproximadamente, es decir, durante todo el año de vida, el primer año de vida, el recién nacido o en este caso ya el infante deberá seguir con este tipo de tratamiento. Entonces, ¿hacemos cribado o no hacemos cribado? ¿Es costo efectivo o no es costo efectivo? En algunos países, por ejemplo en España, no es recomendado, ni tampoco en Francia, sin embargo, hacen mensualmente los test en las seronegativas. ¿Por qué? Porque ellos tienen alta incidencia de toxoplasmosis. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo es nuestra población. Si nuestra población tiene altas incidencias de toxoplasmosis, si es una paciente que tiene contacto con el delegato, que no tienen acceso a agua potable, pues eso es sugerido que se haga un cribado. Si no, nos basamos en la prevención primaria. Depende del país entonces y de la prevalencia. Obviamente, trabajos de jardinería, si vamos a guantes, lavar y desinfectar los vegetales, no consumir carnes ahumadas en salmuera, eso es un momento importante. Todo aquello que no esté bien cocido no debe ser consumido por nuestra paciente embarazada. Bien, pasando al citomegalovirus, que es otra de las enfermedades infecciosas más comunes. De hecho, es la infección congénita más frecuente en nuestro medio. Es la primera causa de sordera neurosensorial en la infancia y muchas veces pasa desapercibido en nuestro diagnóstico prenatal, cosa que no debería de suceder. Como médicos, por lo menos deberíamos de sospechar la presencia de citomegalovirus. La infección materna primaria ocurre entre el 1 y 1.5% de la población. ¿Por qué? Porque este virus es muy común. Puede pasar asintomático o puede pasar como una gripe leve. Es más frecuente en aquellos pacientes o en aquellas pacientes que están en contacto con niños menores de 3 años con los maestros. Los que estén en guarderías y embarazadas es más probable que se puedan infectar de este tipo de enfermedades. Se cree que si existe una inmunidad materna preexistente, es decir, si la madre se infectó años atrás, podríamos tener un cierto grado de protección parcial y entonces tener menor gravedad en la infección congénita.
Hay países con elevada sobreprevalencia, como en Brasil, que es alrededor del 97% de sobreprevalencia positiva, con 1.1% de recién nacidos. La infección primaria tiene una transmisión cercana al 40-45% total. Cuando tenemos una infección inmunológicamente previo al embarazo estaba negativa la madre, tenemos hasta un 40 o 45% de transmisión vertical. En el primer trimestre es menos la transmisión, entre un 30 o 35%, y en el tercer trimestre es cuando mayor porcentaje de transmisión vertical tenemos, hasta un 70 o 75%. Sin embargo, las infecciones más graves son en aquellas pacientes que se infectan entre el primero y el segundo trimestre, abajo de la semana 24. ¿Cuáles son las afectaciones más severas? Sistema nervioso central. Alteraciones en la migración y el crecimiento neuronal con lesiones destructivas del sistema nervioso central. Son hidrocefalias severas, por ejemplo, por datos de policefalia. Después de la infección materna, siempre esto es la parte que debemos de trabajar todos, incluso los médicos generales, las clínicas preconcepcionales que deberían de existir como programa, son aquellas pacientes que tienen una infección preconcepcional. El 8% pueden generar una transmisión vertical, por tanto debe decirse a los pacientes que deben de esperar al menos 6 meses para una nueva embarazo. La clínica de recién nacido infectado puede ser sintomático hasta en un 10 al 15%, que son los que se presentan con hepatosplenomegalia, ictericia, petequia, restricciones del crecimiento, convulsiones. Aquí me detengo un poco. Normalmente tenemos como marcadores focales, identificamos restricciones del crecimiento casi a diario. Muchos de ellos están asociados a alteraciones placentarias. Aquellos que no les encontramos una causa placentaria, que son restricciones del crecimiento muy severas, muy tempranas, siempre debemos de tener en cuenta su perfil de citomegalia, que puede estar asociado a ello. Con secuelas como cuáles, déficit auditivo a la cabeza entre el 30 y 60% y retraso psicomotor hasta un 45-90%. Pero lo que llama la atención es esta parte. Hay pacientes con citomegalobvirus asintomáticos, hasta en un 80-90% de los pacientes, y que van a tener secuelas cardíacas. Déficits auditivos del 11 al 12%, o retrasos psicomotores de hasta el 6%. Un diagnóstico se hace serológicamente, IgG positiva, IgM positiva. La IgG normalmente se vuelve o se torna positiva posterior a las 4 semanas de la infección. La IgM sola no es confiable, tiene una sensibilidad de un 50-90% y puede permanecer positiva hasta un año. Por tanto, debe de irse acompañado de los dos, IgG y IgM. La gestante con determinación IgG positiva, IgM positiva, ¿qué tenemos ahí? Una infección primaria hasta un 10%. Una infección primaria que puede aparecer desde hace 2 meses a un año, y estos son los considerados, entonces, que deben de ir a una confirmación con IgM, una confirmación de IgM y una de avidez IgG. La avidez IgG, o sea, ¿qué es eso de la avidez? Es la maduración de la respuesta inmune. Si tienes una IgG de baja avidez, tienes una infección primaria reciente, es decir, tu sistema inmune no ha tenido el tiempo suficiente o no ha madurado de forma suficiente como para tener una gran reacción de anticuerpos. La IgG elevada avidez con IgM positivo puede ser una infección mayor a 3 meses, y poco podemos pensar en una reinfección. Normalmente esta y esta con una intermedia, normalmente no le damos seguimiento, son pacientes que van a estar casi siempre sin ninguna alteración. Sin embargo, si tenemos IgM positivos, igual nos vamos a amniocentesis. PCR para citomegalovirus, con una sensibilidad y una especificidad del 95 y el 100%. Es más sensible la PCR arriba de la semana 21, pero esto va a depender mucho de los países, sobre todo si tienen leyes de interrupciones legales del embarazo. Normalmente tienen como
punto de corte la semana 22, entonces podemos adelantar un poco la amniocentesis. La indicamos siempre y cuando sospechemos que han pasado al menos 6 semanas de la infección para que nos pueda dar una PCR positiva. La carga viral, sin embargo, no está en relación a la afección fetal. Puede ser una carga viral muy baja y estar muy afectado el feto o al revés. En ultrasonografía, sobre todo, si tenemos cualquiera de estas alteraciones ultrasonográficas y IgM positivo, entonces indicamos los amniocentesis con PCR porque estamos sospechando infección fetal. Microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, casi siempre periventriculares, hidropesías con restricciones del crecimiento, oligohidramios o placentaciones grandes. Igual, dilataciones, calificaciones intracraneales. Si tenemos una anomalía del sistema nervioso central, son de mal pronóstico. Podemos tener un pronóstico variable, sobre todo si solo es asitis aislada o hiperecogenicidad intestinal, también puede ser un pronóstico variable, pero si se acompaña de todos los datos, normalmente ya pasamos a un mal pronóstico. La sensibilidad de la ecografía dirigida puede ser entre un 21 o un 85% de los casos, dependiendo de quién esté evaluando al feto, y sobre todo si tenemos en mente la sospecha diagnóstica. Algo muy importante y que luego pasamos de lado es el grosor placentario, y puede estar asociado para definir los riesgos en infección por citomegalovirus. Existen tamaños para los cuales de milímetros, cuál es el ancho máximo de placenta según la edad gestacional. Cuando tenemos arriba de esos cortes, podemos suponer entonces que tenemos infecciones por citomegalovirus con afectación placentaria. Las resonancias magnéticas también son de utilidad. Arriba de la semana 30 por lo general es donde se indican las resonancias magnéticas. No son diagnósticas, pero son complementarias. Nos pueden llegar a confirmar cierto tipo de lesiones cerebrales y, por ejemplo, detecta señales anormales en la sustancia blanca, que eso no podemos muchas veces verlos con en ultrasonido. La neurosonografía, el ultrasonido por neurosonografía, más la resonancia, nos da una tasa de sensibilidad del 90% para diagnóstico de lesiones cerebrales. Entonces, las complicaciones van a depender de la edad gestacional, de si fueron asintomáticos o no en nacimiento, de los hallazgos ultrasonográficos y sobre todo si la infección fue durante las primeras 24 semanas. Tenemos algo que nos permite ver el valor pronóstico de los marcadores biológicos fetales. Si el líquido amniótico y PCR, la PCR para citomegalovirus y el líquido amniótico no sale positivo, normalmente podemos plantear una cortocentesis para redefinir el pronóstico. Esto normalmente se hace en aquellos casos en los cuales podemos hacer interrupciones por este tipo de infecciones. Son muy raros países que lo permiten, pero sí se puede hacer, o podemos saber, por ejemplo, qué tan mal va a ser su pronóstico al nacimiento. Aquel bebito recién nacido que tenga marcadores biológicos en sangre fetal con pobre pronóstico son aquellos que tengan plaquetopenia abajo de 10.000 plaquetas o que tengan aumentado los niveles de beta 2 microglobulinas, IgM, citomegalovirus positivo en la sangre, o que hagamos un conteo de DNA. ¿Por qué? Por esto. Por algunas pacientes pueden optar por esta situación dependiendo del lugar. El diagnóstico ecográfico, resonancia magnética y la cortocentesis nos permite establecer el pronóstico. El tratamiento para citomegalovirus lastimosamente es de soporte. Se han visto que el ganciclovir se puede utilizar, sin embargo no hay ningún estudio al momento que avale su uso como tal para tratamiento de citomegalovirus. Están tratando con una globulina hiperinmune para tratamiento de infección fetal confirmada hasta 200 unidades por kilo de vía endovenosa.
Y la prevención, sobre todo en aquellas que no son infecciones confirmadas, son aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, serológicamente positivo, pero no han podido o no hay los recursos para poder realizar una PCR por amniocentesis, podría utilizarse en la inmunodeprimune, pero el estudio no es randomizado y no tenemos unos resultados adecuados, entonces no es como tan de rutina o que entre en alguna guía de práctica clínica para poder utilizarlos. Eso es con respecto al parvovirus B19, al citomegalovirus, perdón. Ahora, el parvovirus B19 es muy poco frecuente que lo digamos en el perfil TORCH. Normalmente los laboratorios consideran hasta el virus su perfil TORCH y dejan de lado considerado entonces la quinta enfermedad de este famoso perfil TORCH. Y normalmente es más frecuente en los niños, es el eritema infantil infeccioso. Pero puede ser de transmisión por gotitas respiratorias, contacto mano-boca. Las infecciones agudas en el embarazo pueden ser desde un 3.3 a un 3.8%. La seroprevalencia entre un 35 y un 65%. El riesgo de infecciones en gestantes no inmunes es elevado, hasta un 50% después de una sola exposición doméstica y hasta un 20 o un 30% después de una exposición laboral maestra. Es decir, si es una madre que está en el segundo embarazo, en el tercer embarazo y que tiene 2 niños previos que están yendo a la escuela, se pueden infectar. El problema es que la transmisión fetal es elevada, hasta un 30 a un 40% si hay una infección durante el embarazo. En el segundo trimestre incluso se eleva hasta un 55%. ¿Y qué nos va a generar? La infección viral si cruza la placenta, llega a la médula ósea fetal, genera una alteración en las células progenitoras eritrocitos, que son sus células diana, se unen al antígeno T, suprime la electropoiesis y provoca cardiomegalia, una anemia y una insuficiencia cardíaca congestiva que lleva a un gasto cardíaco elevado, hidros fetales severos y muertes por insuficiencia cardíaca congestiva fetal. El diagnóstico igual se hace serológico por ELISA, IgM negativo y IgG negativo son susceptibles a la infección, son pacientes que deben cuidarse mucho. IgM, IgG, el IgM negativo, IgG positivo, inmunidad anterior, y al igual que los otros tipos de infecciones. IgM positivo, IgG negativo, es una infección aguda. En los primeros 7 días antes del diagnóstico, positivo y positivo los dos, una infección subaguda entre 7 a 120 días. Obviamente aquí tenemos que tomar en cuenta en qué edad gestacional estamos haciendo el diagnóstico. Los estudios en imagen, ¿qué es lo que vemos? Son estos hidros severos con edema subcutáneo, ascitis severa, con los intestinos flotando, derrames pleurales, derrames pericárdicos, desplazamientos del corazón, desplazamientos de los pulmones, y anemias que podemos diagnosticar no por cormocentesis, se puede hacer perfectamente por un procedimiento no invasivo, que es la arteria cerebral media, el Doppler de esta, o bien pues, por cortocentesis para hacer un diagnóstico definitivo. Ahora, muchas veces hacemos la cortocentesis previo a hacer las transfusiones fetales, que es el tratamiento que utilizamos en este tipo de situaciones. El contexto del estudio de hidro fetal no inmune, es decir, que cuando nos presentan un ultrasonido con un hidro fetal que no está asociado al tipo de sangre RH negativo, con anatomía normal fetal, es decir, que no tenga una obstrucción del sistema gastrointestinal, no tenga tumoraciones intratorácicas, debemos de pensar siempre en parvovirus B19, sobre todo en aquellos infectos catastróficos. En ausencia de marcadores ecográficos, sin embargo, no está indicada la amniocentesis para la detección de DNA de líquido amniótico. Es decir, esto se hace si tenemos hidros fetales severos y IgM positivos serológicos. Esto es lo que hacemos para buscar las anemias. Colocamos el color Doppler, este es el polígono de Willis, identificamos la arteria cerebral media, tomamos la onda en la anemia fetal
tenemos un aumento sistólico y diastólico. Entonces, esto por lo general nos implica que tenemos una anemia. Dependiendo de los modos en que encontramos los flujos de la velocidad de la arteria cerebral media, podemos saber si son anemias severas, moderadas o leves, y dependiendo de eso podemos identificar si es necesario hacer una transfusión intrauterina. La mayoría con eso mejora, arriba del 90%, y se recuperan entre un 6 a 12 semanas. Posterior a las transfusiones, a veces nos llevamos hasta 2 o 3 transfusiones en el embarazo para poder disminuir la mortalidad por hidropesía, que es cercana al 30%. El tratamiento, como les decía, normalmente es la hemotransfusión intrauterina. Una resolución obstétrica en tercer nivel. No se queden con estos pacientes en primero o segundo nivel. Estos bebitos van a necesitar asistencia respiratoria, paracentesis, toracocentesis o transfusiones desde el momento del nacimiento. El resultado, pues obviamente va a depender de la edad gestacional, de la gravedad de la hidropesía y de los padecimientos asociados. Eso en cuestión de Porsche. Me pedía la doctora Sandoval que habláramos de infecciones de vías urinarias un poquito, porque son las infecciones que luego tomamos muy poco en cuenta y las dejamos como de lado en nuestro control prenatal. Les enviamos un examen general de orina y se acabó. Y nos olvidamos que estas infecciones de vías urinarias pueden estar asociadas a complicaciones perinatales severas, como partos pretérminos, bajos pesos al nacer, restricciones del crecimiento, rupturas prematuras de membrana. Complicaciones maternas pueden llegar a anemia, a una falla renal, incluso sepsis ochoexéptico, sobre todo en aquellas infecciones ya un poco más altas a nivel renal, incluso la muerte materna, pues obviamente sepsis ochoexéptico. La bacteriuria asintomática es lo que más puede llegarnos a afectar. Son pacientes que normalmente las vemos 1 o 2 veces al mes, pero como no tienen sintomatología, nada más anda con su bacteriuria, de repente al segundo control prenatal ya nos llega un bebito con bajo peso, o empezamos con actividad uterina, tenemos prematuros, tenemos desarrollos pobres en el crecimiento. Podemos llegar a tener en algunos casos hasta una hipertensión o eclampsia hasta un 1.4 de Oxcapio, por tanto es importante, ya que es una alta probabilidad de mortalidad si no tratamos de forma adecuada una preeclampsia o hipertensión severa. Podemos llegar a poliomielitis con ruptura de membrana, que pueden llevar a histerectomías, infecciones, sepsis, shock materno, etc. Las infecciones del tracto urinario, bacteriuria asintomática, la cistitis y la pielonefritis son las más comunes. Y estas muchas veces son favorecidas por los cambios morfológicos y funcionales del embarazo, sobre todo por los altos niveles de progesterona. Nos disminuyen un poco el peristaltismo, hay un aumento en la retención urinaria, etc. También por efecto mecánico, se nos pueden alterar. Se debe detectar mediante urocultivo, sobre todo la bacteriuria asintomática. Los otros métodos no son suficientemente eficaces, es decir, olvidémonos de un examen general de orina positivo y luego nada más tiras rápidas. No, siempre debemos de tomar urocultivos para tratar de forma precoz cualquier tipo de infección de vías urinarias. De nuestras causas principales, Listeria coli de la cabeza, el 80% de los casos. El grave problema de Listeria coli es que ahora es sumamente tolerante con los antibióticos. Entonces, se deben de valorar los riesgos de eficacia, las distintas pautas. La razón de la pielonefritis aguda es la causa más frecuente de hospitalización en causa médica en la embarazada, y se puede complicar hasta un 10% de los casos, llevándonos a abscesos renales, sepsis, shock séptica, muerte fetal o muerte materna. Sin embargo, se puede tratar de forma ambulatoria siempre y cuando estemos bien orientados. Si tenemos un urocultivo, este sale positivo, debemos de dar siempre el tratamiento según un antibiograma.
y debemos repetirlo. Muchas veces nos quedamos aquí, damos un tratamiento y se acabó. Debemos de repetirlo una semana post tratamiento. Si es negativo, ya dejamos a nuestra paciente en paz. No lo repetimos y nada más damos seguir en vigilancia. Si este sale positivo, podemos pensar que o bien es una reinfección, podemos hacer control mensual con urocultivos, o es una recidiva, podemos cambiar el tratamiento, igual volvemos a hacer urocultivos post-tratamientos. Hay una recidiva, debemos de excluir alguna anomalía urológica, doble sistema colector, por ejemplo, que es muy común, o debemos de dar una terapia supresiva hasta el final del embarazo. Los 3 tipos de tratamientos que podemos dar, sobre todo los empíricos, podemos iniciar con estos, esperar el resultado del cultivo y luego cambiarlos. Para una bacteriuria, nitrofurantolina a la cabeza, amoxicilina, ampicilina y cefalexina. Empírico para cistitis, nitrofurantolina, amoxicilina, ampicilina, amoxicilina clavulanato o trimetoprim sulfametazol. Y los empíricos ambulatorios para nefritis aguda, cefuroxima y cefixima. Pielonefritis aguda no es amoxicilina, no es trimetoprim y no es amoxicilina clavulanato, es cefuroxima y cefixima. ¿Vale? Creo que eso sería todo. De mi parte, no sé si tienen alguna. Sí, muchas gracias, doctora Martínez. Sí, hay preguntas, hay felicitaciones y aquí hay una pregunta que dice, en la toxoplasmosis para la reducción del riesgo de transmisión vertical y secuelas, ¿será más efectivo el uso de monoterapia con un antibiótico o utilizarlo combinado? No, en el caso de la toxoplasmosis no hacemos, no damos profilaxis antibiótica. Primero tenemos que tener nuestro diagnóstico positivo por serología para toxoplasmosis. Si no es, si este es positivo, si no podemos hacer la amniocentesis por cuestiones técnicas, por cuestiones de laboratorio, incluso por cuestiones económicas, normalmente lo que hacemos es mantener espiramicina. Ese es el tratamiento. La dosis que les decía, 1 gramo cada 8 horas. Eso es lo que debe darse y eso es lo que se debe de mantener hasta el final del embarazo si no tenemos el acceso a una amniocentesis. Si tenemos acceso a amniocentesis, una vez hacemos la amniocentesis, tenemos el resultado, entonces ahí sí podemos quitar la espiromicina o intercambiarla cada 3 semanas por el y el ácido folínico. Pero nada más en esas ocasiones. No se da un tratamiento profiláctico con eso, O sea, no damos, no damos eso. No damos tratamientos profilácticos en ninguna paciente que no tengamos un diagnóstico, no se da tratamiento para toxoplasmosis. No es como que le demos vitaminas o así, no. Ok, hay otra pregunta aquí que va relacionada, dice, ¿cree que las condiciones de nuestro país es ideal para hacer cribado de TORCH a todas las embarazadas? Es sumamente importante que lo hagamos. Como les mencionaba, en España no lo dejan, en Estados Unidos tampoco. Pero, por ejemplo, toda Latinoamérica es sumamente susceptible a este tipo de... Nuestros pacientes no tienen acceso al agua. Acérquese al micrófono, por favor, que no le escuchamos bien. A ver, no, o sea, nuestro país sí. Nuestro país y toda Latinoamérica, en definitiva, sí. Nuestras pacientes están expuestas a pocas situaciones bien salubres, o sea, todas tienen poco acceso al agua potable, vegetales poco limpios, carne no bien cocida, entonces todos nuestros países están en riesgo, nuestros pacientes, es necesario que hagamos tamizaje de toxoplasma en primer trimestre para todos. Y después dependerá de los resultados y de cómo veamos qué está pasando. O sea, eso lo que decíamos, debe de individualizar cada caso. Interesante, Nancy.
Aquí hay un saludo muy especial que quisiera que activaran la cámara del doctor Rafael Barahona, que dice felicidades, muy buena ponencia. El doctor Barahona es un maestro nuestro y lo respetamos mucho y aquí le manda pues sus felicitaciones. Pero muchas gracias, doctor. Felicitaciones adelantadas para él en el Día del Maestro, al doctor Barahona. Qué alegría verlo y un abrazo grande. Es excelente tenerlo aquí. Por favor, activen el Sí, micrófono para que muchas pueda. felicidades. Sí me oye, ¿verdad? Le Sí, escuchamos muy bien, doctor. Es un gusto verla después de tanto tiempo. Muy buena ponencia, la felicito de nuevo y qué bueno verla y verla que está muy bien y con un acento muy bonito. muchas gracias, doctor. Muy amable por sus palabras, maestro. Muchas gracias. Es un regalo para nosotros verlo saludándonos aquí, doctor Barahona. Un gusto enorme Gracias. tenerlo. También hay felicitaciones de otros lados y la colega Claudia Margarita Martínez, a quien también apreciamos mucho y recordamos, otra colega destacada que trabaja allá también en México, dice, excelente ponencia, recomiendan el uso de nitrofurantoína o fofomicina para patología urinaria. Gracias y felicidades. Hay unos estudios más recientes en que descartan el uso de fosfomicina embarazada con bacteriuria asintomática. El tratamiento de este último que discute la cabeza esa. La fosfomicina ya está muy utilizada, digamos así, fue un boom desde hace como unos 10 años. Y el problema Un es que poquito más cerca del micrófono, Nancy. muchas cepas se volvieron muy resistentes a la fosfomicina. Entonces, porque todo el mundo lo empezó a usar y tenía buenos efectos al inicio, pero su tasa de resolución, digámoslo así, ha ido disminuyendo. Entonces, la realidad es que no. No, pues se prefiere la nitrofurantoína antes de usar fosfomicina en una bacteria asintomática. Interesante, gracias. Hay una pregunta aquí que dice, una pregunta, ¿qué alternativas existen, clínicas o de laboratorio, en lugares en que no existe el estudio de avidez de la IgG? Por ejemplo, en nuestro país aún no tenemos avidez para IgG. Muchas gracias por su excelente ponencia. Cuando no tenemos, si tenemos IgM, IgG positivo, por ejemplo, para toxoplasmosis, si no tenemos avidez, la realidad es que damos el tratamiento. Damos el tratamiento porque sospechamos la infección, nos vamos a los ultrasonidos guiados, bien realizados estructuralmente, neurosonografías, resonancias magnéticas si tienen la posibilidad, si no nada más nos quedamos con el ultrasonido, si empezamos a tener malformaciones fetales o modificaciones ecográficas, pues obviamente nos apoyan más el diagnóstico en los casos que no exista vida. Y nos mantenemos con nuestra estiramiento de tratamiento. Excelente, doctora Martínez. Hay felicitaciones y saludos también de Claudia Rodríguez, compañeros suyos, que la están escuchando y de diferentes puntos del país también. Quiero aprovechar para agradecerle que haya tomado de su tiempo tan ocupado para darnos esta ponencia tan importante, que es parte de las intervenciones del Instituto como brazo científico del Ministerio de Salud para poder apoyar las iniciativas de Crecer Juntos y las otras iniciativas de cuidado perinatal que se están impulsando mediante teleclínicas. Tenemos una teleclínica de NIRMES y teleclínicas de ginecología y obstetricia que son interesantes porque abordan desde el especialista del Hospital Nacional de la Mujer hasta el último lugar de un ECO o un hospital de segundo nivel, opiniones y discusiones de casos interesantes. De modo que ya no le quito más tiempo a usted. Ha sido un gran gusto volverla a ver y escucharla, una satisfacción enorme. No tiene idea qué feliz me siento de verla cómo ha crecido profesionalmente y de poder compartir con usted el conocimiento. Excelente ponencia, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. A todos buenas tardes.